Continuando con los temas relacionados al curso de bioquímica, hoy veremos el último tema llamado hormonas de la corteza adrenal. Thomas Addison, escúchese bien, Thomas Addison, no Thomas Edison. Thomas Addison fue el que descubrió la importancia de las glándulas suprarrenales. Y, como su nombre lo indica, las glándulas suprarrenales se encuentran en la parte superior de los riñones, aunque esto no es del todo cierto. Como ven, están localizados más bien es superomedial o en la región superomedial del riñón. Las glándulas adrenales tienen una corteza y una médula, y cada una de ellas actúa de forma distinta, como si fueran órganos diferentes. Antes de entrar en consideraciones importantes, como habíamos hablado en la clase pasada de tiroides, ver la función del hipotálamo. El núcleo paraventricular del hipotálamo es el que se encarga de sintetizar, en este caso, la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotrofina. Esta, por vía de porta hipofisiaria, va a estimular la síntesis y la excreción de adrenocorticotrofina en la adenopófisis. La hormona liberadora de la hormona corticotrofina o CRH, como ven, esta es la estructura, es una hormona peptídica, tiene una hélice alfa, como ven aquí, y el principal estimulador es el estrés. El estrés es el principal estimulador de dicha hormona. La relajación, la ausencia de estrés, es inhibidor de dicha hormona y, de igual forma, tiene un papel fundamental en el embarazo y en el parto, puesto que en los ratones que se le ha hecho knockout genético de esta hormona, se ha visto que dan menos lactancia que aquellos que tienen dicha hormona. Es como si no amaran a su cría, por así decirlo. La hormona liberadora de corticotrofina va a tener dos tipos de receptores. Uno que se van a encontrar en la adenohipófisis y otros que se pueden encontrar, como vemos aquí, en el córtex cerebral. Normalmente es para estimular la respuesta a estrés y mantenernos en vigilia, pero en la adenohipófisis va a estimular una proteína G con aumento de AMP cíclico y aumento de la proteína quinasa A para aumento de la síntesis de la adrenocorticotrofina y la expresión genética del el gen de la proopiomelanocortina, que es donde deriva esta hormona, la adrenocorticotropina. Esto ya lo habíamos hablado sobre la adenohipófisis, la vía portohipofisiaria y la neurohipófisis. Este es el gen de la proopiomelanocortina. Como ven, de aquí se derivan muchas sustancias o muchas hormonas. La que vamos a ver hoy es la adrenocorticotropina, pero también se encuentran hormonas melanoestimulantes, las hormonas CLIC, las endorfinas y las metencefalinas. De allí que se llame proopio, melano por melanoestimulante, cortina por la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina es una hormona peptídica que se secreta en la adenohipófisis, en las células adrenocorticotropas, y una vez que llega al receptor, a saber, la glándula adrenal,
ella va a estimular una proteína G del tipo S, aumentando el AMP cíclico y la proteínquinasa A. Como ven aquí, llega la adrenocorticotrofina, estimula la adenililciclasa, aumentando el AMP cíclico y estimula la proteínquinasa A, que va a ser primero inducción de síntesis de enzimas que van a permitir la síntesis de las distintas hormonas a nivel de la corteza suprarrenal y de igual forma va a ser que la colesterol esterasa rompa los ésteres de colesterol a colesterol puro para que se formen las distintas hormonas. La adrenocorticotrofina viaja por vía sanguínea hasta llegar a la corteza suprarrenal y allí se van a secretar las hormonas corticosteroides. Los glucocorticoides o los corticosteroides son los que van a ejercer feedback negativo a nivel del hipotálamo y la adenohipófisis. Los mineralocorticoides no, solo los corticosteroides. La glándula adrenal, como habíamos hablado, es como que si fueran órganos distintos. Se divide en varias zonas, una zona glomerular, fascicular, reticular y la médula. La médula es la que se encarga de este, excretar adrenalina. La corteza se encarga de secretar glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. Desde el punto de vista histológico de cada uno, como ven, la zona glomerular, la fascicular, la reticular y la médula. Es importante ver esta proteína que ven aquí, la proteína STAR, es la que se encarga de enviar el colesterol que ya no está esterificado, llevarlo a la mitocondria. Esta proteína STAR va a estar, valga la redundancia, va a estar ubicada o localizada en toda la corteza suprarrenal, en las tres zonas, la glomerular, la fascicular y la reticular. Como ven, allí llegan las LDL, porque recuerden que las LDL se encargan de transportar los ésteres de colesterol. Una vez que el colesterol por medio de la proteína STAR llega a la mitocondria, en toda la corteza adrenal, en las tres zonas, por medio de la colesterol 20-22 desmolasa, se va a excindir esta cadena y me va a formar pregnenolona. Eso ocurre en todas las zonas de la corteza adrenal. Este cuadro es para que recuerden el sistema renina-angiotensina-aldosterona y en qué momentos es que funciona cuando hay pérdida sanguínea, vómito, sed, diarrea o quemaduras. Recuerden que la renina se sintetiza a nivel de las células juxtaglomerulares del riñón, llega y estimula el angiotensinógeno que estaba en el hígado, lo corta angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja al pulmón y allí por medio de la enzima convertidora de angiotensina se vuelve angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor que hace que aumente la frecuencia cardíaca, perdón, la resistencia vascular periférica. Pero la angiotensina 2 también estimula la síntesis y la secreción de aldosterona que me permite la reabsorción de sodio. Esto es más de lo mismo. Esto es a nivel de la glándula adrenal, qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. Como ven, la angiotensina 2 llega a
la corteza adrenal y ella por medio de la proteína G, subunidad Q, estimula el inositol trifosfato y con esto hace aumento de calcio, permitiendo la expresión de aldosterona. La acetilcolina también puede estimular la excreción de aldosterona y en algunos casos se dice que hay receptores directos de la hormona adrenocorticotrofina. En este caso, el que tiene el efecto contrario a la aldosterona es el receptor del factor natriurético auricular. Ese lo que va a estimular es el aumento de GMP cíclico y me va a inhibir la síntesis de aldosterona. Es el que tiene efecto contrario a la angiotensina, como ven aquí. A nivel adrenal, como habíamos hablado, el colesterol por medio de la colesterol desmolasa se vuelve pregnenolona. Y a nivel de la zona glomerular, esa pregnenolona va a ir al retículo endoplásmico liso y por medio de la 3-beta-hidroxiesteroideo deshidrogenasa, delta 5,4 isomerasa, como ven, el doble enlace cambió de aquí hacia acá y se deshidrogenó el carbono 3, va a formarme progesterona. Eso es en la zona glomerular. Luego esta progesterona, por medio de la enzima 21 hidroxilasa, va a formarme desoxicorticosterona. Luego por la 11-beta hidroxilasa se va a hidroxilar en el carbono 11. Esto es a nivel de la mitocondria. Y me va a formar corticosterona. La corticosterona, luego por medio de la 18 hidroxilasa y la 18 hidroxideshidrogenasa, me va a formar aldosterona. Esto ocurre en la mitocondria de las células de la zona glomerular. Es importante recalcar que estas dos enzimas son o se encuentran solamente en la zona glomerular, la 18 hidroxilasa y la 18 hidroxideshidrogenasa. De allí se forma aldosterona, que es lo que vemos aquí. Esto lo puede aumentar el, la angiotensina 2, aumentarme la síntesis de la aldosterona y la proteína G, subunidad S para aumento de AMP cíclico, estimulada por la adrenocorticotrofina. Recuerden que la que tiene el efecto contrario es el factor natriurético auricular. La aldosterona, como ya habíamos visto en la primera clase de bioquímica, como tiene la función de estimularme en la síntesis a nivel de los túbulos colectores, estimularme en los túbulos colectores, estimularme la síntesis de los canales epiteliales de sodio para la reabsorción. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. A lo que aumenta la absorción de sodio, aumenta la reabsorción de agua. Esto es más de lo mismo. Como llega la aldosterona, al ser una hormona esteroidogénica, va a tener un receptor intracelular, elementos de respuesta a la aldosterona. Esos elementos de respuesta, en este caso a la aldosterona, aunque aquí dice glucocorticoide, pero es de aldosterona, va a permitir la síntesis por medio de la desfosforilación de las proteínas NET. ¿Qué es lo que ocurre allí? La aldosterona llega a la célula del túbulo colector, va a permitir la síntesis de los canales epiteliales de sodio como un mecanismo a largo plazo, pero a corto plazo, para estimularme la excreción,
Lo que va a hacer es que esta proteína NET42, que normalmente hace que los canales epiteliales de sodio se degraden por el proteosoma, se fosforile. Y a lo que se fosforile, esa proteína pasa a estar inactiva y permite que haya más expresión de los canales epiteliales de sodio y así se le absorba más sodio. De esta forma aumenta la tensión arterial. Al aumentarme la volemia, porque a lo que aumenta el sodio a nivel plasmático, el agua tiene que reabsorberse y de esta forma aumenta la volemia, por ende la precarga. Otra función importante de la aldosterona es que permite la excreción de potasio. La aldosterona tiene la función de mantenerme la presión arterial cuando hay pérdida de líquidos, ya sea por sangrado, quemaduras, diarrea, vómitos, etc. Hablando otra vez de la glándula adrenal, recuerden que esto sucede en todas las cortezas, en la zona fascicular, en la glomerular y en la reticular. Habíamos hablado anteriormente de la zona glomerular. Ahora vamos a hablar de la zona fascicular. Esto sucede igual, se forma la pregnenolona, pero a nivel del retículo endoplásmico liso está la 17 alfa hidroxilasa. Y esto me va a hacer que la pregnenolona se vuelva hidroxipregnenolona. Habíamos hablado que en la zona glomerular la enzima única que estaba allí era la 18 hidroxilasa y la 18 la 18 hidroxideshidrogenasa, estas que ven aquí. A nivel de la zona fascicular, la que es única es esta, la 17 alfa hidroxilasa. Luego está la 3 beta hidroxiesteroideo deshidrogenasa delta 5,4 isomerasa, que va a volver la hidroxipregnenolona y hidroxiprogesterona. La 21 hidroxilasa vuelve la 17 hidroxiprogesterona en desoxicortisol y la 11 beta hidroxilasa vuelve el desoxicortisol en cortisol. Esto ocurre a nivel mitocondrial. Como ven estas imágenes, es el sitio donde ocurre. En este caso, el retículo endoplásmico liso. En este caso, la mitocondria. El cortisol, pues tiene distintas funciones, pero ella se estimula por medio de distintas hormonas. Una es la ACTH o también la serotonina, también la vasopresina, que también es llamada la hormona antidiurética, el péptido intestinal gástrico, la epinefrina y la norepinefrina. Todos ellos van a hacer que aumente el AMP cíclico, la proteína A, para permitir la expresión de estas enzimas que ven aquí, que son las mismas que habíamos nombrado, y al final me va a estimular la síntesis de cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol, una vez que llega a la célula, al ser una hormona esteroidea, va a tener eh, transportadores plasmáticos, en este caso la transportina. El cortisol llega y se va a unir al receptor intracelular. Ese receptor intracelular o receptor glucocorticoide normalmente está inhibido por las proteínas del choque térmico número 90, 70, la P23 y la FKB52. Normalmente está inhibida por todo esto y es que ella necesita ser bastante inhibida porque recuerden que ella va a hacer expresiones genéticas. Cuando el cortisol llega, se separa lo que la está reprimiendo y se va a unir, o mejor dicho, va a haber una parte activa de ese receptor.
Ese receptor va a tener eh, distintas funciones dependiendo del sitio donde actúe. Puede ser activadora o represora. Normalmente en los glóbulos blancos al principio es activador, pero cuando el cortisol está por mucho tiempo o el estrés que me fabrica mucho cortisol está por mucho tiempo, se me va a activar esto que ven aquí, el factor activador o el FT. A lo que esto se une al receptor va a ser mecanismos tras represores y va a ser que se empiece a sintetizar factores de necrosis capa beta, haciendo que los linfocitos disminuyan y disminuyan su respuesta. Cuando es activador, normalmente va a estimular la síntesis de proteínas y de enzimas que me van a estimular el aumento de glucosa en sangre. Cuando es represor, va a ser inmunosupresor, va a impedir la cicatrización normalmente. Esto es más de lo mismo, lo que habíamos hablado, cuando llega el cortisol, cómo hace los elementos de respuesta glucocorticoides, y de allí, cuál es la respuesta que va a dar. Normalmente lo que va a hacer es un aumento de glucosa a nivel sanguíneo. El cortisol es una hormona catabólica por excelencia, porque lo que hace es que el músculo se degrade sus aminoácidos para formar glucosa. El tejido adiposo se degrada en cierto punto para formar glucosa, pero luego se empieza a almacenar en forma de triglicéridos. Pero en la piel y en el tejido linfoide va a dar una inmunosupresión, en este caso en el tejido linfoide, y en la piel y el tejido conectivo va a dar déficit de cicatrización. Por eso es que son factores catabólicos los que predominantemente él domina. En el caso de la zona reticular, sucede lo mismo, el colesterol por medio de la proteína STAR viaja a la mitocondria y se vuelve pregnenolona. La zona reticular tiene su 17-alfa-hidroxilasa, eh, luego la liasa, que va a formar dihidroepiandrostenediona, y luego va a formar androstenediona. Esta androstenediona va a viajar por vía plasmática para formar testosterona, estrógenos normalmente, que es esto que ven aquí al final. La androstenediona por la 17-beta-hidroxiesteroideo o la 17-beta-hidroxideshidrogenasa va a formar testosterona. Esta, por medio de la 5-alfa reductasa, va a formar dihidrotestosterona, que es la que va a ser activa. Y a nivel plasmático también, a nivel de tejidos, por medio de la aromatasa me puede formar distintos estrógenos, estrona, estradiol y estriol. Normalmente las mujeres en edad fértil y que no están embarazadas van a formar estradiol. Aquellas que están en un periodo de embarazo van a formar estriol y las que están en periodo de menopausia y perimenopausia van a formar estrona. Este es como un resumen de todas las enzimas y cómo cada una de ellas va formando, ya sea aldosterona, cortisol y estrógenos o andrógenos como tal, hormonas sexuales. Esto es para que vean, sobre todo esto último, de que no solo las gónadas forman hormonas sexuales. El 10% de las hormonas sexuales también se forman en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona reticular. Los mineralocorticoides están la aldosterona, que me permite la reabsorción de sodio, y de los glucocorticoides está el cortisol, que permite el aumento de la glicemia. Y eso ha sido todo por la clase de hoy y por el curso de bioquímica. Espero que lo hayan disfrutado y pues nos veremos el día del examen. Hasta luego.